lugar, agradecer vuestra asistencia a esta rueda de prensa sobre la Capitalidad Europea de la Cultura 2031. Queremos hacer un balance y lo primero, queremos felicitar a las ciudades que continúan para convertirse en Capital Europea de la Cultura 2031. Y también queremos reconocer el trabajo de todas las personas que desde distintos ámbitos han participado en esta ilusión de candidatura de Jerez a Capital Europea. La Capital Europea de la Cultura no solamente era un proyecto cultural, era también un proyecto de ciudad, sobre todo para potenciar el talento cultural que tiene nuestra ciudad, pero también fortalecer el ecosistema cultural de nuestra ciudad. Esta candidatura no nacía de la nada, comenzó hace muchos años con el Plan Estratégico de la Cultura, que identificaba tanto las fortalezas como las debilidades de nuestra ciudad, y entre ellas, entre la fortaleza, estaba su identidad cultural, el flamenco, el vino, el patrimonio histórico, el tejido asociativo, pero también había debilidades que había que mejorar, entre ellos la inversión cultural, la programación estructural o una limitada proyección internacional. El propio plan estratégico decía que había que invertir presupuesto, puesto que por habitante Jerez invertía en cultura 31 euros por habitante y, por tanto, no más del 3% del presupuesto. Y el problema no era Jerez. El problema es este gobierno, el gobierno de Pelayo, que no ha fracasado en la meta, ha fracasado en la salida. Y creo que es necesario que alguien diga la verdad, se atreva a decir la verdad en esta ciudad de lo que ha pasado con la candidatura europea de la cultura. Alguien que se atreva a decir lo que ha pasado, porque Jerez ha tenido un mal resultado. Ha caído en la primera fase y el problema que ha sido mal gestionado, mal contado y mal defendido ante el jurado de expertos. El programa europeo exigía una propuesta de dimensión europea, estrategia a largo plazo, capacidad de ejecución, impacto duradero, y el resultado indica que Jerez, gobernado por la señora Pelayo, no ha convencido y ha suspendido en esos puntos. Y el resultado es malo. Y no hay que maquillarlo, hay que decir la verdad. Queda fuera de la primera selección y no es por un casi, no lo es porque lo hemos rozado con la yema de los dedos, simplemente es porque Jerez, en este caso el gobierno municipal, no ha sido capaz de explicar lo que ha presentado y lo que ha gestionado durante estos últimos años. Ha fallado el relato. No se ha construido un relato claro, creíble y, sobre todo, transformador. Es que no se dijo qué es lo que quería cambiar o para qué queríamos nosotros la capitalidad. No enamoró al jurado, porque el traje que llevaba no tenía tela. Y entiendo a la alcaldesa, entiendo que la alcaldesa tenga un discurso errado porque no encajaba con los criterios. Nos estaba contando durante estos últimos años un relato que no encajaba con la dimensión europea. Y un elemento clave ha sido la programación cultural de nuestra ciudad. El gobierno de la señora Pelayo, en lugar de reforzar la programación cultural, lo que ha hecho es cargarse la programación cultural, aniquilar proyectos que ya tenían un reconocimiento, que tenían un bagaje, que tenían una proyección internacional, como el Sera Festival, o Intramuros, o el Navirra, que llevó también a un rapero ante el jurado y se cargó Navirra, o el Festival de Títeres. Se ha cargado una programación que llevaba años consolidada en nuestra ciudad, una programación que se hacía año tras año.
Y las ciudades que quieren aspirar a la capitalidad cultural suelen hacer lo contrario, suelen reforzar, suelen apuntalar, suelen, en este caso, ampliar la oferta, fortalecer el ecosistema creativo y cultural de nuestra ciudad. Y la gestión cultural del gobierno de la señora Pelayo, para ser capital europea, pues lo ha convertido en una decapitación de la cultura en Jerez durante estos últimos 3 años. Y otro de los elementos importantes son las infraestructuras culturales. Por ejemplo, el buque insignia, el Teatro Villa Marta, uno de los grandes referentes culturales de la ciudad y nacional. Tiene graves problemas económicos, deudas, impagos, conflictos laborales. Hasta incluso los artistas tardaban hasta 6 meses en cobrar, pérdida de subvenciones y una oferta cultural venida a menos por la falta de presupuesto. Mientras la alcaldesa pedía que Europa creyera en Jerez como capital europea, la alcaldesa decapitaba y aniquilaba la cultura en nuestra ciudad. Incluso hasta una asociación cultural decía y denunciaba hace unos meses el menosprecio y la falta de compromiso presupuestario con Fundarte, con el Teatro Villa Marta, con la cultura. También hemos visto que proyectos estratégicos para la ciudad, desde el punto de vista cultural, pues han sido esquilmados. El auditorio de IFECA, por culpa de Diputación. ¿Dónde está el auditorio? La inversión que estaba prevista de 4 millones de euros. O el Museo del Flamenco de Andalucía, por culpa de la Junta de Andalucía, que lleva paralizado casi 2 años. Y la alcaldesa en silencio, muda y sumisa, con el presidente Moreno Bonilla, para no toserle, mientras que las infraestructuras que tiene que invertir la Junta de Andalucía están paralizadas. O cómo la Junta de Andalucía apoyó a Granada. Jerez compitió en desventaja con Granada. De hecho, a Granada le llovían los millones, mientras que a Jerez le llovían las migajas. O cómo en Sevilla invierten 2 millones de euros para un festival y a Jerez le da, pues bueno, por las obras. Además, hay otro elemento fundamental, es el presupuesto municipal. Bueno, el jurado también ha mirado el presupuesto del Ayuntamiento de Jerez, en lo que se invierte ahora y en lo que se compromete en invertir en el futuro. Y en este caso hemos visto cómo se han modificado el presupuesto para quitar en cultura y poner en otro sitio. Y el jurado quería saber la capacidad real de sostener un proyecto cultural en nuestra ciudad de esta magnitud. Y el jurado no se lo ha creído, porque ha destrozado la cultura. Lo mismo que destrozó el Teatro Villa Marta, que lo hundió cuando estuvo gobernando la última vez y que ha vuelto a hacerlo hundiendo la cultura en nuestra ciudad y su oferta cultural. Porque la política de la señora Pelayo es la política de la foto. Durante estos meses hemos visto muchos actos simbólicos, institucionales, en torno a la candidatura. Esa es la realidad, ¿sí? Pero en estos casos solamente se priorizaba la figura de la alcaldesa, no el contenido cultural. Pero fijaros el nivelito de este gobierno. Un viaje al Rocío para repartir panderetas. Una reunión de alcalde y alcaldesa para una comilona y una foto en contraluz. Reparto de abanico en la feria. O un logo hecho por el Canvas. Esas son las actividades culturales de estos 3 años. No ha habido nada. No se ha consolidado nada. Ha sido más de lo mismo. Al revés. Recortando. Y creo que es necesario también la transparencia y la participación. Es importante decirlo. No hubo transparencia. Aunque se quiera tapar con la propaganda.
No hubo participación, aunque se regaran las subvenciones, como se ha estado regando casi 9 millones de euros, a entidades que no tienen que ver nada con la cultura, que incluso, ¿qué se vendía? ¿Una verbena? ¿O una barra? Esto era para mantener un chiringuito, a costa del bolsillo de los jerezanos, que después supuso una subida de impuestos a todos los jerezanos. Se ha gastado. Además, como hemos visto, en una entidad hasta más de 500.000 euros para chapitas y para otras cosas que nada tiene que ver con la capitalidad y con la actividad cultural. Se abrió, al final, una brecha entre la propaganda y la realidad. Y había un gran trecho ahí. Como es el gasto en un director técnico artístico 9 meses antes de presentar una candidatura. 75.000 euros. Que no conocía ni el Jerez. Lo conocía por las postales. Y ese es el señor que ha tenido que defender la candidatura. Sin convicción. Sin sangre. Eso es lo que ha pasado. Y se ha tirado todos estos años a la basura. Por culpa de un gobierno incapaz de entender lo que era una oportunidad para nuestra ciudad, para transformar nuestra ciudad. Porque al final lo que ha quedado, el Big Bull, o el Big Bang, que es lo que ha sido la designación final el pasado viernes. Y hay que preguntarse, después de toda esta trayectoria, ¿qué es lo que ha quedado en la vida cultural de nuestra ciudad? ¿Qué nos llevamos? ¿Qué es lo que hay? ¿Un catálogo de promesas? ¿Eso es lo que hay? Porque el relato del camino recorrido hasta llegar hasta aquí, no podemos decir que haya habido proyectos que se van a mantener, o actividades o programaciones que se van a mantener, o redes internacionales que se haya podido construir. No ha habido nada, no hay nada. Toda una ilusión, un espejismo. Ha sido un juguetito en manos de la alcaldesa para tapar la realidad de nuestra ciudad. Eso es lo que ha pasado aquí. Porque Europa no pregunta qué vas a hacer dentro de 5 años, que también, sino qué es lo que está ocurriendo en nuestra ciudad. ¿Qué se está haciendo? No se está haciendo nada. Las ciudades que han llegado y han pasado el corte es porque están fuertes. Fuertes de manera que su ecosistema cultural está consolidado, está fortalecido. Tiene presupuesto, tiene inversión, implica a todas las entidades culturales, a todo el talento de su ciudad. Pero aquí, si es que tenemos hasta el flamenco, no ha llevado ni un cantao, que es nuestra seña de identidad. No ha llevado ni a un cantao de nuestra ciudad. Más allá del Big Boom, más allá de las presentaciones, lo que ha quedado es la nada. Y todo el mundo en silencio en esta ciudad. Nadie se atreve a decir lo que ha pasado, porque se ha tirado mucho dinero en merchandising, en propaganda y en los actos para la alcaldesa, que es lo único que le gusta, porque de gestión ya sabemos que poco. Nos han vendido un traje sin tela. Eso es lo que ha pasado aquí, con respecto a la capitalidad. Europa no nos ha comprado la pandereta. La candidatura europea de la cultura, nuestra candidatura de Jerez, no ha pasado el primer corte porque hay un relato insuficiente, mala venta del proyecto, la Junta apoyó a Granada y hay una contradicción entre el discurso de la capitalidad y la gestión cultural que tiene nuestra ciudad. Jerez no falló, Jerez no falló. Falló quien tenía la responsabilidad de convertir todo nuestro potencial en un proyecto serio, en un proyecto sólido y creíble, con oscurantismo, secretismo. Nos pidieron que creyéramos en la capitalidad, pero no fueron capaces ni de convencer al jurado, porque al jurado especializado no le puede engañar. Sí le engaña a los jerezanos en el día a día,
pero al jurado especializado no. Y espero que la gente de Jerez se dé cuenta, más pronto que tarde, que tenemos una alcaldesa que es una vendehumo, que prometió en campaña electoral no subir los impuestos y los subió, que prometió en campaña electoral que iba a resolver los problemas de nuestra ciudad y no lo está resolviendo, que prometió en campaña electoral que iba a solucionar la vivienda y no lo está solucionando. Prometió en campaña electoral que su prioridad era Jerez y está más tiempo en Madrid que en Jerez. Esa es la realidad. Nos vendieron un gran proyecto, pero se acreditó que la alcaldesa es una vendehumo.